damos paso a la conferencia de la doctora Angélica Arteaga. Ella es neuróloga infantil de la IPS Universitaria y profesora de la Universidad de Antioquia, que nos va a hablar del niño con convulsiones. Bienvenida. Le voy a hablar, poner el puntero y tratar de hablar no tan cerquita. Un poquito más bajito. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Nuevamente pues con ustedes vamos a hablar de un tema que en realidad es muy importante en la práctica clínica, muy importante en pediatría, sobre todo por la alta prevalencia de convulsiones asociadas a fiebre, y vamos a hacer como una breve introducción basada sobre todo en definiciones para que nos queden claros algunos términos y luego no haya confusión cuando estemos hablando ya del tema en sí. Entonces, ¿por qué hablar de convulsiones en pediatría? En realidad es la alteración neurológica más frecuente en los servicios de urgencias en pediatría y se puede presentar entre un 4 y un 10% de los niños en general. Representa aproximadamente el 1% de todas las consultas en el servicio de urgencias, pero dirán que eso es muy poco, pero sabemos todos que cuando nos llega un paciente convulsionando, sea niño o sea adulto, todos nos asustamos. Tiene mayor incidencia de crisis pues en menores de 3 años y la primera crisis afebril no provocada siempre nos debe orientar a un diagnóstico de epilepsia con los estudios pues, que se requieren. Entonces vamos a hacer algunas definiciones porque yo siempre empiezo esto con una de pronto frase y es que no toda convulsión significa que un paciente tenga epilepsia, ni toda epilepsia se manifiesta con convulsiones. Entonces debemos tener algunos conceptos muy claros sobre cuáles son esas causas de convulsión en una persona que no tiene epilepsia. Entonces vamos a hablar de lo que se llama una crisis provocada. Cuando nosotros hablamos de provocado, quiere decir que no tiene un origen espontáneo en las neuronas, en el sistema nervioso central, sino que puede ser provocado, ya sea por una alteración directamente cerebral o de tipo sistémico. Y no me voy a poner a leer la definición, sino que voy a dar varios ejemplos. Hagamos de cuenta que un paciente adolescente está en una piscina, no sabe nadar, sufre un casi ahogamiento, lo sacan de la piscina y una vez afuera el paciente empieza a convulsionar. En ese caso, ¿cuál sería la causa más probable de convulsión en ese paciente? Probablemente la hipoxia que ha sufrido por el casi ahogamiento. Y no vamos a pensar, si nosotros ya sabemos esa historia, que el paciente tiene una epilepsia, no habría necesidad de pedirle un electroencefalograma, sino de más bien buscar la causa o más bien solucionar el problema que lo llevó a esa convulsión. Podemos poner otro ejemplo, paciente, adolescente, de pronto con un poco de depresión, le prescriben antidepresivos tricíclicos, por alguna razón se toma una sobredosis de antidepresivos tricíclicos, llega al servicio de urgencias convulsionando. La primera causa de convulsión en un paciente que está tomando medicamentos generalmente son los mismos medicamentos. Y en este caso los antidepresivos tricíclicos son una causa muy frecuente de convulsiones en el servicio de urgencias. Pongamos otro ejemplo, paciente que se cae de un segundo piso, queda inconsciente, lo están transportando y mientras lo transportan presenta una convulsión. ¿Cuál sería la causa más probable de convulsión en ese paciente? Una contusión, el edema, un hematoma. No vamos a pensar que ese paciente tiene epilepsia. Perfecto. Si nosotros ya vamos a causas más de tipo de pronto sistémico, en los niños sobre todo, vamos a tener presente trastornos hidroelectrolíticos, sea alteraciones en el sodio, en el calcio. Sabemos que el sodio puede causar edema cerebral o puede causar también alteraciones más como mielinolisis póntica ya en casos severos. Y también la hipoglicemia, sobre todo en el recién nacido, es una causa muy frecuente de convulsión neonatal. Entonces, estamos claros hasta acá. Crisis provocada es aquella que es secundaria, ya sea una lesión directamente en el sistema nervioso central o de tipo sistémico y que no tendría nada que ver con una epilepsia. Las crisis no provocadas son aquellas que se generan de manera espontánea, generalmente en un paciente previamente sano o de pronto que no tenga como ningún antecedente de importancia, alteración en el neurodesarrollo o alteraciones pues, de tipo infeccioso, y que puede ser la primera manifestación de una epilepsia o puede ocurrir de manera aislada. Pongo esta foto de un niño
que llega al servicio de urgencias, ha convulsionado y lo encontramos en ese estado, con postura normal, animado, buen contacto, muy buena reactividad, es un niño en el que no tenemos por qué pensar que tiene una meningitis, que tiene una sepsis, que tiene un trastorno hidroelectrolítico. Seguramente este niño tiene la primera manifestación de una epilepsia o en caso de que tenga fiebre, la primera convulsión febril. Y vamos a definir ya lo que es crisis epiléptica y lo que es crisis convulsiva. La crisis epiléptica es una manifestación que puede generarse en cualquier parte del cerebro, en cualquier grupo neuronal. Entonces puede tener diferentes manifestaciones dependiendo del sitio donde se presente. Y tiene que tener estas características que son, que sea anormal, que sea excesiva, que sea hipersincrónica y que sea de varias neuronas. Una sola neurona no produce ninguna manifestación. Y de estas podemos tener muchas manifestaciones. Vamos a poner unos 3 ejemplos. Paciente que empieza con alucinaciones visuales, ve luces de colores, luego pierde todo un campo visual o tiene una hemianopsia. Eso solamente puede ser manifestación de una crisis en el lóbulo occipital, cercana al área calcarina. ¿Se puede confundir con migraña? Sí, pero generalmente las crisis migrañosas tienen un aura que no es en colores, generalmente es o en blanco y negro o es monocromático, nunca de varios colores. Y generalmente son en zigzag o son tipo luces centellantes, no es como una figura en sí clara. Si ponemos un ejemplo de una crisis que se presenta en el lóbulo temporal tiene muchas funciones, entre esas tenemos la parte del afecto, el miedo, la parte del lenguaje, Broca, Wernicke, todas estas áreas se encuentran en el lóbulo temporal. Una manifestación de una crisis en el lóbulo temporal puede ser sensación de miedo, inmotivado, crisis de pánico, no sé qué me va a pasar, algo malo me va a pasar, o simplemente alteraciones en la memoria, déjà vu, jamais vu, puede ser solamente eso, manifestación de una crisis epiléptica. Y ya las más frecuentes, por ejemplo, un episodio de desconexión, como se presenta en las crisis de ausencia o algunas epilepsias generalizadas. La crisis convulsiva en sí es la que implica movimiento. Nosotros no tenemos por qué llamarle convulsión, por ejemplo, a una crisis de ausencia, porque la crisis de ausencia no tiene movimiento. Siempre que nosotros hablamos de crisis convulsivas, estamos hablando de crisis tónica, tónico-clónica, mioclónica, atónica, pero nunca de un evento de desconexión o de una alucinación visual o de una alteración en la memoria o una sensación de miedo. Eso no sería una crisis convulsiva. ¿Estamos claros hasta aquí? Porque eso va a ser como interactivo, no es que yo esté recitando aquí, sino que vamos a participar, sobre todo que hay varios casos clínicos. Y ya cuando hablamos de las crisis en sí, existen las crisis focales y las crisis generalizadas. Crisis focal es aquella que se presenta en un solo hemisferio cerebral o en un solo lóbulo y puede ser con o sin alteración de la conciencia. Ahora, para yo hablar de alteración de la conciencia, no tengo que tener un paciente tirado en el piso inconsciente. Alteración de la conciencia es todo aquello que altere la interacción conmigo mismo y con el ambiente. Y la amnesia del evento simplemente es una alteración del estado de conciencia. Está la crisis focal, que secundariamente se generaliza. Generalmente pueden empezar simples, se tornan complejas y luego generalizadas. Y las crisis generalizadas que indican que el compromiso es de los 2 hemisferios. En eso se traduce crisis generalizada. Y la mayoría tienen alteración del estado de conciencia. Hay alguna excepción, que es la epilepsia mioclónica juvenil. Esa epilepsia no tiene muchas veces alteración del estado de conciencia, solamente son mioclonías, el paciente es consciente de ellas, se manifiestan sobre todo en la mañana y pueden seguirse de una tónico-clónica generalizada. Y acá vienen las definiciones de epilepsia, en realidad son muchas, y la idea de traerlas las 3 es que nos quede claro que nosotros podemos hacer diagnóstico de epilepsia basado en muchas situaciones. Pongamos el primer ejemplo, al menos 2 crisis epilépticas no provocadas o reflejas que ocurran en un plazo superior a 24 horas. Pongamos el ejemplo, cualquiera de ustedes tiene un episodio convulsivo
Le hicieron todos los exámenes, descartaron que no fuera una crisis provocada, le hacen un electroencefalograma porque no hubo otra causa clara y resulta que el electroencefalograma es normal. Se quedó así, no hay indicación de tratamiento. Por ahí a los 6 meses presenta otra crisis convulsiva de iguales características. Ya con ese segundo evento yo hago un diagnóstico de epilepsia, independientemente de si tiene o no electroencefalograma normal, porque el electro no es el que hace el diagnóstico, lo hace la clínica. Segunda definición, una crisis epiléptica no provocada y un riesgo de presentar nuevas crisis similar al derivado tras tener 2 crisis, o sea, como si estuviéramos en la primera definición. O que tenga más de un 60% de probabilidad de tenerlas en los siguientes 10 años. Eso en realidad suena muy complejo, pero no es tanto. Hagamos de cuenta. A ver, ¿cómo es tu nombre, el que está al lado de la camiseta roja? William. Bueno, entonces resulta que William tiene una primera crisis convulsiva. Hacemos un electroencefalograma, el electro es normal, descartamos que no sea provocado, que no sea por intoxicación, que no sea por hipoxia, que no sea por ninguna otra razón. Pero resulta que te hacemos una resonancia y en la resonancia tienes una displasia cortical. Esa lesión cerebral va a ser de por vida. Y con ese primer evento convulsivo yo hago el diagnóstico de epilepsia, porque el porcentaje de tú tener crisis de ahí en adelante va a ser mayor a un 60%. Ya con esa primera crisis yo hago diagnóstico de epilepsia. Y lo mismo pasaría con un paciente que, por ejemplo, tiene una parálisis cerebral, tiene su primera convulsión, con esa primera crisis yo hago diagnóstico de epilepsia. Si es un niño que tiene una enfermedad metabólica, pongamos una así bien rara, una hiperglicemia no cetósica, aunque eso la mayoría de las veces tiene epilepsia, con la primera crisis convulsiva que ese niño tenga, ya yo hago diagnóstico de epilepsia, porque tiene una alteración metabólica de base que lo predispone a convulsionar. Eso pues como en los casos más graves. Ahora, la tercera definición es cuando se diagnostica un síndrome epiléptico. Hagamos el ejemplo. La doctora pues que ya pasó por neurología infantil, ya sabe mucho. Ella resulta que empieza con crisis en las que tiene brincos en las mañanas, se le presentan sobre todo cuando está trasnochada, cuando ha ido a fiestas y cuando ha consumido licor. Resulta que uno de estos días no son solamente los brincos, tienes una crisis tónico-clónica generalizada. Te llevan a urgencias, te hacen un electroencefalograma y en el electro sale patrón típico de epilepsia mioclónica juvenil. Con esa primera crisis yo hago el diagnóstico de epilepsia, porque ya hice el diagnóstico de un síndrome epiléptico, por clínica, por electro, por evolución. Entonces, claras estas 3 definiciones, o hay dudas todavía para ir poniendo más ejemplos. Bueno, sigamos entonces. Ahora, ¿qué es estado epiléptico? Antes todo el mundo decía, estado epiléptico son más de 30 minutos de crisis. En realidad ya no toca esperar a eso para uno hacer algo. Según IEPI, y me voy a adelantar en la otra diapositiva, estado epiléptico es cuando hay una crisis que ha durado más de 5 minutos. Eso indica que después de ese tiempo nosotros necesitamos hacer algo, necesitamos dar un medicamento. No podemos esperar a que ese paciente dure 30 minutos convulsionando. O 2 o más episodios, aquí ponen durante la consulta, pero puede ser en la casa, de crisis sin recuperación de la conciencia entre uno y otro. Así duren menos de 5 minutos. Eso es estado epiléptico. Y eso indica que tenemos que iniciar tratamiento. Ahora, como hay algunos tipos de epilepsia que tienen crisis que duran más de 5 minutos, no a todas las vamos a tratar. Y la Liga Internacional contra la Epilepsia define estado epiléptico como una crisis que no muestra signos clínicos de detención después de una duración que va más allá de lo usual para ese tipo de epilepsia. Hay crisis que, por ejemplo, duran 7 minutos, 10 minutos, el paciente se autolimita. No hay que ponerle una benzodiazepina, porque seguramente la benzodiazepina lo va a deteriorar más. En esas crisis, pues uno decide no iniciar tratamiento. Pero en realidad esta definición es como para las personas que tratan epilepsia, neurólogos, pediatras, epileptólogos. Yo quiero que ustedes se queden con la definición de IEPI. Más de 5 minutos de crisis indica iniciar tratamiento.
Entonces, cuando nosotros evaluamos un niño, que estamos pues acá en el niño que convulsiona, lo principal es saber si en realidad fue una convulsión, que no haya sido un evento de otro tipo. Preguntar dónde estaba el niño, qué estaba haciendo, si hubo una alteración de la conciencia, que esto es más difícil en los lactantes o en los preescolares, cuánto duró, qué tipo y cuál fue la secuencia de los movimientos, si hubo desviación de la mirada, si hubo ruidos respiratorios guturales, cianosis, salivación o relajación de esfínteres. ¿Por qué la secuencia de los movimientos o de los eventos es importante? Hay un evento muy frecuente en pediatría que ocurre sobre todo en niños entre los 6 meses y los 2 años. Ocurre típicamente, el niño tiene una rabia, está llorando, está rabioso, le quitaron el juguete, llora intensamente, queda en una fase expiratoria prolongada, se pone morado porque hace una apnea y luego puede perder la conciencia o inclusive puede convulsionar. ¿A ustedes ese evento a qué se les parece? Al espasmo del sollozo. Pero el espasmo del sollozo siempre tiene un evento desencadenante. Diferente si a mí me dicen, el niño estaba jugando y de un momento a otro se puso tieso y luego dejó de respirar y luego se puso morado. Miren que lo primero que apareció fue la postura atónica. Luego, por esa misma postura atónica se le cerró la laringe, hizo apnea y se puso cianótico. La secuencia de este segundo evento nunca nos va a hacer pensar en un espasmo del sollozo. Y así es como se hace el interrogatorio en pediatría. ¿Dónde estaba? ¿Cómo estaba el niño? ¿Estaba enfermo? ¿Estaba animado? ¿Hay medicamentos en la casa? ¿Se golpeó? ¿Se cayó de algún lado? ¿Quién estaba con él? Sobre todo cuando son varios niños los que están juntos, hay más riesgo de trauma o de intoxicación, porque pueden estar jugando con los medicamentos. Listo. Antes de la crisis, el niño tenía alguna alteración neurológica, sobre todo saber si el desarrollo psicomotor es normal, si hay antecedentes neonatales importantes, preguntar por el embarazo, por las condiciones del parto y por antecedentes familiares, ya sea de epilepsia o de otras enfermedades neurológicas. Antecedentes de trauma, si hay signos o no de hipertensión endocraniana y si ha habido alguna posible ingestión de tóxicos. Sobre todo en los niños pequeños accidental, pero en los más grandes sobre todo voluntaria. Y esto es como para dar el ejemplo de lo que ya habíamos dado. Este niño de la foto, por ejemplo, es el típico niño del espasmo del sollozo. Niño que está llorando, hace apnea, hace la cianosis y queda tieso. Pero siempre es cuando está con la mamá a la cual casi no le hace caso, a la que le hace más pataleta. Los abuelos, como son tan alcahuetas, a ellos no les hace la pataleta. Y al papá, como es más bravo, tampoco se la hace. Entonces, casi siempre es una historia así. Siempre hacer un buen examen general, no solamente neurológico, buscar signos de infección, buscar alteraciones en piel, signos de hipertensión endocraniana. Y en la piel, sí que hago énfasis porque es que la piel tiene un origen ectodérmico y ahí mismo se origina el sistema nervioso. Y resulta que hay muchas lesiones en la piel que nos pueden dar a nosotros luces de qué puede estar pasando con ese niño. Por ejemplo, acá tenemos las lesiones típicas de la neurofibromatosis, las máculas café con leche, que dicen que deben ser más de 6 y que deben ser mayores a 15 milímetros en los mayores de 2 años. En los menores de 2 años pueden ser mayores a 10 milímetros. Pero hay algo, si yo encuentro lesiones, así no sean 6, yo puedo encontrar 2 o 3, pero las encuentro en axilas, en ingles o en glúteos, eso ya es muy sugestivo de neurofibromatosis. No tengo que esperar a que le salgan 6. Y estos niños siempre necesitan una imagen cerebral con contraste, resonancia. Incontinencia pigmentil. Estos niños nacen muy hiperpigmentados, a medida que van creciendo se va mejorando, pero también tienen alteraciones en anexos, en los dientes, en el pelo, pueden tener alteraciones de tipo comportamental, discapacidad cognitiva. Síndrome de Sturge-Weber, que es la mancha en vino de Oporto. Si nosotros tenemos un niño que llega a la consulta o al servicio de urgencias convulsionando y le vemos tremenda mancha en la cara, ya con eso hacemos el diagnóstico de epilepsia con la segunda definición. Hay más de un 60% de probabilidad de que este niño siga teniendo convulsiones en los siguientes 10 años. ¿Por qué? Porque esa lesión no es solamente en la piel, es en las meninges y es en el parénquima cerebral.
Entonces, un ejemplo pues como para hacer de una vez el diagnóstico de epilepsia. Nasoangiofibromas, como los que vemos en la foto de arriba a la derecha, esos son típicos de esclerosis tuberosa, sobre todo en niños mayores de 5 años. Y las máculas hipocrómicas, también en esclerosis tuberosa, que aparecen desde el nacimiento. Siempre medir el perímetro cefálico. Y hay a veces reglas que uno se aprende, los primeros 3 meses 2 por mes, los segundos 3 meses 1 por mes y así sucesivamente, pero mejor cargamos una tablita y así no tenemos problema. Hacer un buen fondo de ojo, yo siempre he dicho, si uno no sabe ver un fondo de ojo normal, no va a saber cuándo es anormal. Entonces, a practicar bastante haciendo fondo de ojo. Podemos ver muchísimas cosas. En la primera imagen hay hemorragias retinianas, muy típicas en síndrome del niño sacudido. Si nosotros tenemos un niño que convulsiona, le hacemos un fondo de ojo y vemos esta lesión en la retina, busquémosle lesiones en otros sitios, busquémosle cicatrices y miremos a ver qué está pasando en esa familia. En la segunda, un papiledema, pero ya en grado avanzado, no se ve en ningún momento borde del nervio óptico, ya en este caso una hipertensión endocraniana clara, contraindicada la punción lumbar en ese caso. Y bueno, esto aquí como repetir que siempre hay que buscar signos de infección intracraneana en todo niño que convulsiona y hacer el examen de manera muy repetida porque puede variar si has recibido medicamentos o de acuerdo al estado general del paciente. Vamos a hacer el primer caso. Entonces tenemos un niño de 5 años, ingresa al servicio de urgencias porque hace aproximadamente 10 minutos la madre lo encontró en la sala, con postura tónica generalizada, supraversión ocular, cianosis y cialorrea. No presentaba fiebre. Ese es un dato importante. Y lo único que refieren es que previamente estaba viendo televisión. ¿Qué me dice eso a mí? Ese niño estaba sano, ese niño no tenía ninguna enfermedad grave. Cuando llega al servicio de urgencias, lo observan somnoliento, sudoroso, con el pantalón orinado. O sea, que está en qué estado en este momento. Un estado posictal, exactamente. Entonces, con respecto al caso anterior, seleccionemos el enunciado falso. Se trata de una convulsión tónica generalizada. Tenemos compromiso de postura tónica de las 4 extremidades, según lo que dice la historia clínica, generalizada, supraversión ocular, cianosis y cialorrea. No tenemos desviación de la mirada ni de la cabeza hacia un lado, no tenemos historia de que haya sido un solo mi cuerpo. Entonces, ¿es generalizada o es focal? Es generalizada. Hay que administrar diazepam intravenoso o si no se puede canalizar diazepam intrarrectal. ¿Qué piensan de esta segunda afirmación? Esto es falso. En un niño que ya no está convulsionando, no hay necesidad de aplicar benzodiazepina ni otro tipo de medicamento, pues generalmente. Se debe dejar en observación y realizar paraclínicos en busca de la causa de la convulsión. Aquí estaríamos buscando una causa provocada. Y no hay indicación para iniciar medicamento antiepiléptico. Hasta que nosotros aclaremos qué fue lo que hizo convulsionar a ese niño, no podemos empezar a dar un medicamento antiepiléptico. ¿Qué tal que lo que ese niño tenga sea de pronto una intoxicación y que solamente se manifestó en el momento en que estaba viendo televisión? Muchos medicamentos se ingieren y la manifestación aparece horas después. Señale nuevamente el enunciado falso. Se debe interrogar a la madre acerca de los antecedentes personales y perinatales del niño. Es mandatorio realizar electroencefalograma. Pues estamos en este momento ante una crisis afebril, primer evento. El medicamento de elección en este momento es el fenobarbital. ¿Esto es falso o verdadero? Falso. Y es un paciente en estado posictal, es decir, que acaba de tener una convulsión. Ahora sí vamos con lo de pediatría, la crisis febril. Esta es la crisis más frecuente en pediatría y últimamente han habido tantos cambios en las definiciones y tantas nuevas definiciones que la idea de hoy es dejar esos conceptos claros. La Asociación Americana de Pediatría ya aumentó, o más bien disminuyó el intervalo para uno hablar de convulsiones febriles. Se decía que antes era entre los 3 meses y los 5 años. Ahora es entre los 6 meses y los 5 años.
Yo pienso que no es pecado coger a los de 6 meses hasta los 3 como niños que convulsionan con fiebre y manejarlos como tal. Siempre que un niño convulsiona con fiebre, lo primero que debemos descartar es que no tenga infección del sistema nervioso central. Entonces, cuando hablamos de convulsión febril, debemos haber descartado infección del sistema nervioso central. Que no haya tenido convulsiones neonatales previamente, que no haya tenido crisis afebriles previamente y que no reúne criterios para otras convulsiones sintomáticas agudas. Sintomáticas agudas es igual a provocada. Hipoglicemia, trastorno hidroelectrolítico, trauma, hipoxia, etc. Ahora, miren que ahí no mencionan en ningún momento un grado de temperatura. No hay un grado para la definición de crisis febril, que tenga fiebre y ya. Y ahora, no es necesario que esté caliente en el momento de la convulsión para yo decir que es una convulsión febril, simplemente que esté asociado a una enfermedad febril. La convulsión puede aparecer antes de la fiebre, durante la fiebre o después de la fiebre. Entonces, para tenerlo en cuenta al momento de diagnosticarlo como tal. Las crisis febriles simples en realidad solamente tienen en cuenta 3 criterios. Ahí aparecen otros, pero es como para apoyarnos de que en realidad sí es una crisis simple. Y es la duración del evento, la repetición en sí en la misma enfermedad febril o en las primeras 24 horas y si es focal o si es generalizada. Las crisis febriles simples son generalizadas, duran menos de 15 minutos y no se repiten en un periodo de 24 horas o en la misma enfermedad febril. Generalmente estos niños tienen examen neurológico normal después de la crisis, puede haber historia familiar de convulsión febril y no hay historia de epilepsia en la familia. Y ahorita vamos a hablar del nuevo término que salió ahorita para ver cuál es el cambio. Crisis febriles complejas sería todo lo contrario a lo anterior, duran más de 15 minutos, se pueden repetir en 24 horas o tienen un componente focal. ¿Qué pasa? Estos niños, si tienen un examen neurológico anormal, apoya más la definición de crisis febril compleja, o si hay historia familiar de epilepsia. Resulta que hace por ahí unos 3 años salió un concepto nuevo que fue a partir de un estudio que se hizo en niños que habían tenido convulsiones febriles simples. Y se les hizo electroencefalograma y se les hizo resonancia cerebral. Fueron 31 niños, solamente 4 salieron con alteración en el electroencefalograma, lo que llevó a decir que no había necesidad de estudiar a estos niños y que simplemente a esos que, por ejemplo, tenían una crisis que se repetía en 24 horas, pero que la crisis era menor a 15 minutos y era generalizada, se les llamara convulsiones febriles simples plus como por el plus de que tiene otra crisis en la misma enfermedad febril. Yo pienso que eso en realidad puede confundir y puede llevar a que dejemos de hacer exámenes en niños que en realidad lo necesitan. A mí me gustaría que nos quedáramos con el concepto, es una opinión muy personal, o sea, no es que yo de pronto quiera que ustedes queden como que la literatura dice esto que estoy diciendo, pero yo prefiero que a un niño que se le repite un evento en las primeras 24 horas o en la misma enfermedad febril se le haga un electroencefalograma y no se deje así, porque nos podemos llevar sorpresas después. ¿Qué son las crisis febriles recurrentes? Más de una crisis febril con intervalo mayor a 24 horas. Por ejemplo, 2 crisis febriles en un mes, ya eso es crisis febril recurrente. 3 crisis febriles en 6 meses, ya eso es recurrente. 4 crisis febriles en un año, también son crisis recurrentes. E indican electro y en algunos casos medicamento. Y la convulsión febril plus, que es diferente a la convulsión febril simple plus, es aquella que se presenta más allá de los 5 años en niños que han convulsionado con fiebre y que empiezan a tener crisis afebriles además. Estos conceptos no han cambiado. Simplemente quería hablarles del nuevo concepto de convulsión simple plus, porque seguramente se van a encontrar con historias que tienen esa definición. Y no sería pues como adecuado que no sepan de qué se trata. Entonces, ese fue el que ya les dije.
En realidad estos son los factores de riesgo para la primera convulsión febril, lo voy a pasar en realidad muy rápido. Son niños que están en guardería, que tienen antecedentes de convulsiones febriles en la familia, que son menores a 18 meses. Para crisis febriles recurrentes, sobre todo los que presentan el primer episodio en el primer año, periodos cortos de fiebre antes de la convulsión, generalmente menores a 1 hora, o fiebre menor a 38 grados, y que tengan una alteración neurológica persistente. Para epilepsia, sobre todo que sean crisis febriles complejas, que tengan anormalidad neurológica, historia familiar de epilepsia, o periodos cortos de fiebre antes de la convulsión. ¿A quiénes le vamos a hacer punción lumbar? En un niño que convulsiona con fiebre, a todo menor de 12 meses. Según las guías europeas, al menor de 6 meses. Pero nosotros sabemos que los servicios de urgencias de aquí no funcionan como en Europa. Así que quedarnos con esas guías para mí sería un error. Todo menor de 12 meses debe tener su punción lumbar, así se vea bien. En los menores de 18 meses, en los que no tengamos un foco claro, si el niño ha recibido antibiótico en las 48 horas previas a la convulsión febril, también hay que hacer punción lumbar porque podemos estar enmascarando el cuadro, y cuando haya estado convulsivo febril, generalmente los mayores a 15 minutos. ¿A quiénes le hago electroencefalograma? A las crisis febriles complejas, a estado epiléptico febril recurrente, si hay deterioro neurológico, y todo niño que venía convulsionando con fiebre y tiene su primer evento convulsivo a febril. ¿A quién le hago imagen? Si estoy sospechando hipertensión endocraniana, hago una imagen. Y en los niños que tienen ya como alteraciones neurológicas, retraso del neurodesarrollo, alteraciones en la piel, se prefiere resonancia. Si hay un trauma asociado a la convulsión, es mejor hacer tomografía, porque eso se hace de manera muy rápida. Ahora, cuando un niño convulsiona, sea con fiebre o sin fiebre, la primera línea de tratamiento siempre van a ser las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas no tienen como una preferencia, porque siempre me dicen que lorazepam en realidad no lo tenemos acá, pero si uno habla de eficacia, es el diazepam y el midazolam son igual de eficaces al lorazepam. Lo que pasa es que no tienen algunos efectos pues como protectores. Esto deprime más la respiración, pueden hacer paro más fácilmente, pero son paros muy transitorios que ceden con una ventilación con presión positiva en menos de 1 minuto. La dosis diazepam de 0.3 a 0.5 miligramos por kilo por dosis. 0.3 si es intravenoso, ahí está al revés, y 0.5 si es intrarrectal. Midazolam se utiliza 0.15 a 0.2 y tiene la ventaja de que se puede aplicar también nasal, si no tienen un acceso venoso. Para los niños que pueden convulsionar en casa, sobre todo que tienen alto riesgo de recurrencia, se puede dar también diazepam en un supositorio o en tabletas, pero es difícil pues de dosificar. En realidad la profilaxis, ya cuando tenemos niños en los que vamos a dejar medicamento a largo plazo, se deja para casos específicos. Casi no estamos dejando medicamento durante varios años y se restringe para crisis febriles complejas o con examen neurológico anormal, trastorno del neurodesarrollo, enfermedad neonatal, historia familiar de epilepsia o convulsiones, el tercer episodio convulsivo febril y la ansiedad familiar. Pero esa ansiedad familiar nosotros la podemos combatir explicando los efectos adversos de los medicamentos. Y bueno, cuando hay pocos medios de asistencia médica, también hay que iniciar medicamento preventivo. Podemos utilizar el diazepam, el clonazepam cuando es intermitente. ¿Qué es intermitente? Que se utiliza solo cuando al niño le da fiebre. Se utiliza 2 veces al día en dosis de 0.3 miligramos por kilo rectal o también se puede 0.2 oral. Y el clonazepam también se puede utilizar. La profilaxis continua se hace con ácido valproico o con fenobarbital. Acá no tenemos primidona. ¿Cuánto dura esa profilaxis? 2 años o hasta los 5 años, que se supone que ya el niño no va a presentar convulsiones con fiebre. El diagnóstico diferencial de todos estos eventos es grande, pues es muy amplio. Desde un síncope vasovagal, un síncope febril que generalmente es un episodio de hipotonía, espasmos del sollozo, crisis de hiperventilación, vértigo paroxístico benigno, son niños que empiezan con
vértigo, vómito, pueden durar todo un día así y luego quedan como si nada les hubiera pasado. Las crisis histéricas, la narcolepsia, que son ataques súbitos de sueño, ataques de pánico, muchas veces se confunden con las crisis del lóbulo temporal, y la migraña, sobre todo por el componente visual de algunas crisis. Distonías, mioclonías fisiológicas del sueño, ya esto pues con menos frecuencia. En el diagnóstico diferencial siempre hay que tener claro que nunca serán crisis convulsivas aquellas que se desencadenan por algún evento específico, cuando le sacan sangre, cuando entran a lugares cerrados o con mucha gente, durante el peinado o tras una rabieta, que sería el caso del espasmo del sollozo. Y movimientos que se den con maniobras mecánicas, como sujetar la extremidad. Si yo logro que el movimiento pare con eso, no es una convulsión. En realidad las imágenes cerebrales, el electroencefalograma, el estudio del líquido cefalorraquídeo se reservan para casos específicos, principalmente el estudio del líquido en el paciente inmunocomprometido, en el menor de 12 meses, menores de 18 meses con fiebre sin foco claro y siempre que se sospeche neuroinfección, como para que no se nos olvide que esta es como de las cosas más importantes en el niño que convulsiona. Entonces el electroencefalograma en realidad es un examen que puede ayudarnos, pero también nos puede confundir. Si no está indicado, mejor no lo solicitemos. Entonces, en crisis febriles no se indica, a no ser que sean complejas, recurrentes o que tengan alteración en el examen neurológico o en el neurodesarrollo. Siempre en toda crisis afebril hay que hacer un electroencefalograma, ayuda a identificar síndromes epilépticos y las anormalidades se detectan más que todo si se hacen las primeras horas de la crisis. Ya después hay que privar al paciente de sueño para detectar alguna anormalidad. Entonces las neuroimágenes, en realidad las imágenes ayudan mucho. La tomografía, por ejemplo, tiene la desventaja de que solamente ve cosas grandes, cosas como muy graves. Entonces, en la primera tomografía tenemos que no se ve como mucho, tenemos ventrículos de tamaño normal, tenemos ahí la corteza como que se ve bien diferenciada, pero cuando nosotros hacemos la resonancia, vemos que todo el hemisferio derecho tiene mala diferenciación de la sustancia gris y sustancia blanca, y eso corresponde a una displasia hemisférica derecha. La ataxia ayuda mucho en neurocisticercosis. Miren todos estos cisticercos cerebrales, imágenes quísticas. En realidad estos niños pueden llegar en un estatus convulsivo por el tipo de lesiones que tienen. La ecografía cerebral en realidad se utiliza más en el recién nacido para detectar hemorragia, acá sobre todo para detectar malformaciones del desarrollo cortical, y acá para mirar sobre todo en esta zona que hay una esclerosis del hipocampo derecho, que no se vería en una tomografía. Vamos a ver entonces este caso clínico, niño de 14 meses, fruto de embarazo a término normal, sin antecedentes de hospitalización ni epilepsia, llevado a urgencias pediátricas porque hace aproximadamente 20 minutos, mientras la madre lo bañaba, debido a que tenía fiebre, súbitamente tuvo aumento del tono, supraversión ocular y cianosis perioral de 1 minuto de duración, que se dio espontáneamente. La madre refiere que luego de 3 minutos se despertó. Al momento de usted examinarlo lo encuentra en buenas condiciones, pero con 38,5 de temperatura rectal. Primero que todo, este niño tiene 14 meses, tiene fiebre y tuvo un evento que ustedes ¿cómo lo considerarían? ¿Convulsivo o no convulsivo? Es convulsivo, focal o generalizado. Generalizado, y duró 1 minuto, o sea que hasta el momento que tiene ese niño, una convulsión febril simple, pero se acuerdan que uno siempre debe descartar infección del sistema nervioso. Con respecto al caso de los siguientes enunciados, ¿cuál es el falso? Semiológicamente y por historia se trata de una crisis febril simple. Este niño tiene alto riesgo de recurrencia de crisis febriles, ¿sí o no? Es menor de 18 meses, si tiene riesgo de recurrencia. Es obligatorio dejarlo en observación, ¿sí? ¿Cuánto lo dejarían ustedes en observación? ¿Quién dice 6 horas?
Listo. ¿Quién dice 12 horas? ¿Y quién dice 24 horas? ¿Por qué la mayoría dice 24 horas? ¿Qué quieren ustedes vigilar en esas 24 horas? Otra crisis. Nos cambiaría completamente la conducta el hecho de que ese niño tenga otra crisis febril en el servicio de urgencias. En realidad, entonces, aquí, ¿cuál es el enunciado falso? Debe hacerse electroencefalograma prioritario. No hay necesidad, porque es una crisis febril simple. Uno todavía llega a los servicios de urgencias y los niños con crisis febriles simples tienen tomografía y electroencefalograma. Y sabemos que los niños con crisis febriles, la mayoría son menores a 2 años, donde hacer una tomografía es inducir una leucemia o un linfoma. El tratamiento de las convulsiones debe hacerse de manera siempre urgente, aunque se debe tener en cuenta que la mayoría de los niños llega después de la convulsión, afortunadamente. Y mientras más prolongada sea la crisis, más difícil será de tratar. Por eso, 5 minutos de crisis tratemos. Mientras se trata la crisis, otra persona debe ir interrogando al familiar o acompañante, porque eso me puede hacer cambiar la conducta. Entonces ya vamos como para la parte final, que es el manejo del paciente que está en un estatus o con cualquier tipo de convulsión. Lo primero es el ABC, como en toda urgencia. Mantener la vía aérea, aspirar secreciones, garantizar que esté bien ventilado, que esté saturando adecuadamente, garantizar que haya buena circulación, canalizar una vena periférica. La D, me faltó la D ahí. La D en realidad yo digo que es hacer un dextrometro, porque la glucosa siempre se debe medir en el primer momento en que llega un paciente convulsionando. Maniobra de tracción mandibular, porque no sabemos si ese paciente sufrió un trauma mientras estuvo convulsionando y puede tener un trauma craneano o una lesión cervical. Y administración de oxígeno. Se puede utilizar mascarilla o cánula nasal, no importa. La cánula orofaringea sí es posible, porque a veces estos pacientes tienen trismo, tienen los dientes apretados y es imposible meterle algo en la boca. Monitorizar pulsoximetría, electrocardiograma cuando sea necesario y siempre evaluar muy bien los signos vitales. Canalizar una vía venosa para tratamiento y para toma de exámenes. Y siempre, laboratorio inicial, determinar el nivel de glucosa en sangre, porque si yo tengo hipoglicemia, parte del tratamiento va a ser administrar líquidos con dextrosa. Lo que son electrolitos, pH y gases, bicarbonato, creatinina, niveles de antiepilépticos, solo cuando sea el caso. Si el paciente tiene epilepsia conocida, niveles del medicamento. Si el paciente está deshidratado, lleva 30 minutos convulsionando, pH y gases, creatinina. Pero no es que a todos los niños que lleguen con una convulsión le vamos a pedir esa recua de exámenes. No hay necesidad en realidad. La primera línea de tratamiento en estatus siempre va a ser la benzodiazepina, midazolam, diazepam o lorazepam, cualquiera de los tres. Lorazepam no lo tenemos acá. Podemos utilizar midazolam y tiene la ventaja de que se puede dar por muchas vías. Y dependiendo del peso, podemos como memorizarnos cierta cantidad. El diazepam también es de primera línea, 0.15 a 0.5 miligramos por kilo por dosis. Máximo 10 miligramos de dosis intravenosa, se puede también dar intrarrectal, obviamente a una mayor dosis. Y ya la segunda línea sería la fenitoína, que está en todos los servicios de urgencias de todos los hospitales de este país, independientemente de qué región estemos hablando. La dosis inicial es de 15 a 20 miligramos por kilo y no nos dé miedo utilizar dosis altas en la primera parte, porque eso casi que nos garantiza el éxito del tratamiento. Se pueden utilizar dosis más pequeñas de 10 miligramos por kilo si no ha cedido con la primera infusión. Segunda línea, ácido valproico. Ese usualmente no lo tenemos en los primeros niveles de atención, escasamente en algunos cuartos niveles, entonces no es que se utilice mucho en realidad. Y debe tenerse mucha precaución al momento de infundirlo porque puede tener efectos cardiovasculares y hepáticos. Fenobarbital, ese sí está en todas partes, también se utiliza en dosis de 20 miligramos por kilo y se puede repetir a igual dosis en la segunda opción. Esa es la ventaja con respecto a la fenitoína. Y el levetiracetam, que es como de los últimos que ha salido,
Es un medicamento muy bueno, desafortunadamente no está disponible en todos los servicios de urgencias, pero no tiene efectos secundarios importantes y se puede repetir en múltiples ocasiones. La dosis es de 20 a 60 miligramos por kilo. Yo en realidad cuando lo utilizo en estatus utilizo 30 miligramos kilodosis cada 12 horas. Entonces aquí está el algoritmo del tratamiento del estatus. En realidad no se trata de que yo repita todo lo que dice ahí, este esquema lo van a tener ustedes, hay un documento que tiene este algoritmo y que es en realidad muy reciente, es como la última guía que salió de 2015. Vamos entonces a ver este caso clínico. Adolescente de 13 años, es llevado al servicio de urgencias porque hace aproximadamente 10 minutos fue encontrado en la calle convulsionando. Ya eso nos dice que no tenemos ni idea de cuánto lleva convulsionando. La persona que lo trae no lo conoce y dice que estaba orinado cuando lo encontró. Al examinarlo, usted observa que el paciente está cianótico, con cialorrea y aún con convulsión tónico-clónica generalizada. La conducta a seguir en este caso, en una secuencia adecuada, sería oxígeno por cánula nasal, canalizar vena periférica, permeabilizar vía aérea y aplicar diazepam. Esa es una opción. ¿Qué hay de malo en esa? Primero, permeabilizar la vía aérea está de tercera. Esa ya no es una opción. Segunda, permeabilizar vía aérea, aspirar secreciones, oxígeno por cánula nasal, canalizar vena periférica, aplicar diazepam y tomar exámenes. Esa es como mejor. Tercera, permeabilizar vía aérea, tomar glicemia y hemograma y aplicar diazepam. Nosotros no debemos retrasar el tratamiento por tomar exámenes, sobre todo hemograma. La glicemia sí es como ahí mismo. Aplicar diazepam, permeabilizar vía aérea, oxígeno por cánula nasal y luego aplicar fenitoína. Pues en realidad fenitoína es solamente si no se dé con diazepam. Y nosotros no podemos aplicar diazepam de una sin permeabilizar la vía aérea y sin aspirar secreciones. ¿Por qué? Porque si yo tengo un muchacho que lleva probablemente 20 minutos convulsionando, con la mandíbula apretándose, de pronto se pudo fracturar un diente, y cuando yo le aplico el diazepam tiene saliva, tiene dientes, tiene de todo en la boca. Se le quita la convulsión y se traga todo lo que tenía en la boca. Primero hay que aspirar todo lo que tenga en la boca. Y probablemente si nosotros hacemos eso, el daño va a ser mayor que si lo hubiéramos dejado convulsionar. Segundo caso, niño de 10 meses, fruto de embarazo a término, normal, sin antecedentes de hospitalización ni epilepsia, llevado a urgencias pediátricas porque hace aproximadamente 20 minutos, mientras la madre lo bañaba, debido a que tenía fiebre, pero esta es como parecida a la otra. Pasemos, porque tengo muchos, pasemos a este otro. Estando usted en la consulta externa, llega un niño de 7 años con su madre, porque desde hace aproximadamente 6 meses viene presentando episodios en los que por pocos segundos se queda conmovido, parpadea y luego vuelve a lo que estaba haciendo. Eso solo dura entre 5 y 10 segundos y puede ocurrir varias veces al día. La madre dice que el rendimiento académico es bueno, pero que en los últimos días los profesores se quejan de que se distrae fácilmente. Con respecto al caso anterior, señala el enunciado verdadero. Se trata de una convulsión focal compleja. ¿Ustedes qué piensan en realidad que tiene ese niño sin yo leerle las opciones? Epilepsia de ausencias. El niño tiene episodios de inatención. No, en realidad no, y ese es un motivo por el cual muchas veces los profesores los mandan. Dicen que el niño está muy inatento. Es un cuadro compatible con epilepsia de ausencias de la infancia y se debe solicitar una tomografía para aclarar la causa. ¿Cuál es el enunciado falso? La tomografía. ¿Para qué vamos a pedir una tomografía en un niño con epilepsia de ausencias? Esa es una epilepsia genética, idiopática. No necesita ninguna imagen. ¿Cuál de los siguientes enunciados es falso con respecto al caso anterior? Una prueba de hiperventilación podría desencadenar una crisis. La prueba de hiperventilación se puede hacer en el consultorio. Lo ponen a soplar una hoja, 3 minutos, y hacen el evento ahí mismo. Con eso ustedes confirman el diagnóstico. Deben iniciar medicamento, no tienen que esperar a tener el electroencefalograma.
Y el tratamiento de elección en este caso es el ácido valproico, debe solicitarse un electroencefalograma, ¿se debe realizar una resonancia magnética? No, porque es el mismo caso de epilepsia de ausencias. Entonces, es como para dejarles algunos datos de los diferentes tipos de epilepsia que existen en la infancia. Hay que recalcar que lo primero es descartar que no sea una crisis provocada y que parte del éxito del tratamiento de estos niños es que hagamos el diagnóstico acertadamente. No sé si tengan preguntas, no sé si tengan dudas. La idea es que de pronto las cositas que no hayan quedado claras las pueden ir preguntando en este tiempo que queda. En el chat hay dos preguntas. Uno, varias personas han preguntado sobre cómo se pone el diazepam rectal, el midazolam nasal. O sea. Listo. El diazepam intrarrectal usualmente lo tenemos acá en la presentación venosa, ¿cierto? Entonces lo que se hace es, se mete en la jeringa, se le quita la aguja, se aplica vaselina en el ano y se mete parte de o sea, como la partecita donde va incrustada la aguja en el recto. Y simplemente no metan la jeringa. Pero sí tiene que ser con mucha fuerza para que se pueda absorber en lo más profundo posible. Tiene que ser una cantidad usualmente mayor a la que se usa de manera venosa. 0.5 miligramos por kilo. Y el midazolam nasal se aplican la cantidad que usualmente viene también venosa, se disminuye porque es 0.1 por kilo, no 0.15 ni 0.2, y ojalá en un gotero se le instile en cada fosa nasal. ¿Qué es una historia familiar? O sea, ¿hasta qué grado es una historia familiar de epilepsia positiva? Bueno, implica padres, primos y tíos. Abuelos ya no entrarían. Primos segundos tampoco. Primos hermanos, tíos y padres. ¿Cuáles son las indicaciones para impregnar un paciente con fenitoína? Bueno, como la primera línea de tratamiento siempre va a ser la benzodiazepina, en el esquema, en el protocolo que hay en la presentación, luego de 2 dosis de benzodiazepina, sin que se da la crisis, vendría a los 10 minutos de yo haber iniciado el tratamiento, a los 15 minutos en realidad, aplicación de fenitoína en bolo. Entonces ahí me da para contestar una pregunta que siempre me hacen. ¿Cómo cuenta los 5 minutos? Supongamos que yo tengo un niño que llega a las 6 de la tarde convulsionando. Yo empiezo a hacer el tratamiento porque lleva más de 5 minutos convulsionando probablemente. Son las 6, aplico diazepam. A las 6:05 yo debo estar tomando la decisión de aplicar otra dosis de benzodiazepina si la crisis no ha cedido. Aplico esa segunda dosis de benzodiazepina. A las 6:10 yo debo estar aplicando otra dosis de benzodiazepina si no ha cedido. Y si a las 6:15 no ha cedido la crisis, seguiría con el bolo de fenitoína, porque yo no me voy a poner a contar a partir de que terminé de infundir el medicamento, porque ¿qué pasa? Pongamos el caso, yo estoy aquí, está la enfermera al lado, por favor me trae otra ampolla de diazepam, se va a la sala, pasan 2 minutos, empacan la ampolla, otros 3 minutos, pueden pasar exactamente 10 minutos y no se ha aplicado la segunda dosis de diazepam. Entonces yo no puedo contar a partir de la aplicación de cada medicamento, sino desde cuando empecé a intervenir al paciente. Entonces fenitoína después de 2 dosis de benzodiazepina sin éxito. ¿Qué otra pregunta habría? Listo. Bueno, entonces si no hay más preguntas, muchísimas gracias y espero que les haya quedado claro. A ustedes. Ah, sí. Es que no, igual no le di a toda. No quise decir las definiciones.
Hola, ¿cómo estás? Ya son 2, antes eran 3. En el nuevo esquema, en el que ustedes tienen en los documentos, está que son 2. Nada, me tocó correr mucho al final. Listo. A usted. Y la recibe también. Ay, profe, ya, deme un segundo, ya la abrimos. No, adelante. Profe, ¿quiere refrigerio? ¿Quiere esto qué es? Pues yo guardo este archivo para com. Faltan 2 conferencias. Me falta uno. Este año